Y nosotros como padres debemos de decidir pelear por nuestros hijos. Entonces, decidir por pelear por nuestros hijos es lo que Dios nos ha dado. Es la herencia que Dios nos ha dado, por lo cual necesitamos tomar un ejemplo, así como este hombre, buscar auxilio. Pero más sin embargo vemos pues en el desarrollo de la porción de la palabra de nuestro Dios, vemos diferentes enseñanzas que podemos extraer de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Vaya, comencemos y vamos a ir sacando una a una todas las enseñanzas que nos va dando esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud. ¿Quién iba llegando? Era Jesús. Vuelvo a leer, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Esa primera porción de la palabra de nuestro Dios nos llama a una situación. Imagínense, hay una tremenda multitud y el pobre papá con su muchacho enfermo, con su muchacho endemoniado. Entonces está ahí, ¿verdad? Y se los había llevado a los discípulos. Pero más sin embargo, aquel montón de gente, lo más seguro que estaban diciendo, mira vos, ¿en qué has andado para que tu bicho esté metido en este problema? Y luego otros estaban diciendo a los apóstoles, vaya pues, demuestren dónde está su autoridad, dónde está su fe. Muchos de ellos estaban ahí diciéndole, bueno, y ahora pues, los que están predicando, los que están hablando, ¿dónde están? Vaya, muéstrenos el poder de ustedes. Pues de hecho, ese era el ambiente que había en ese momento, en esa posición. Entonces, imagínese si usted está en esa posición, el padre queriendo una respuesta para el problema de su hijo, mas sin embargo la multitud queriendo ver un show, queriendo ver algo que hiciesen para que le llamase la atención y para que de alguna manera algunos podían decir para poder creer, otros sencillamente, bueno, ¿verdad? Sí, estuvo bueno el espectáculo, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? Una de las cosas que nos sucede en medio de la hora de nuestro Dios, hay muchos alrededor de nosotros, hermano. Hay muchos que están diciendo, vamos a ver dónde está su nivel de espiritual. Hay otros que están diciendo, vaya pues, vamos a ver qué pasa en medio de ustedes. Y no creo que sea la excepción con ustedes acá en este ministerio. Vamos a ver. Toda la gente ahí alrededor, a la gran expectativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Y de igual manera, en la vida particular de nosotros, los familiares siempre tienen una expectación. Y cuando a uno le va mal, mira lo que te está pasando. Yo, con respeto a mi madre, que ya está en la presencia de nuestro Dios, cuando el Señor por su misericordia me llamó, nos vino una situación bien difícil a nuestra familia, mi esposa y yo. Entonces, una ocasión mi madre me dijo, es que usted está así porque, mire, a usted el diablo lo sigue, me dijo. Ha dejado la religión verdadera, entonces el diablo lo sigue. Y en efecto sí es cierto. El enemigo no seguía porque no estaba a gusto, porque el Señor me había rescatado de las garras de él y me había pues llevado a la luz. Entonces, claro que no iba a estar a gusto. Pero el Señor lo sostiene y lo fortalece a uno. Entonces, en este punto, miren, mis queridos hermanos, siempre van a hablar cosas de nosotros. Está bien que por la causa del Evangelio hablen cosas feas de nosotros, pero no sea porque nosotros andemos en malas situaciones. Entonces, bien es aquello, mas sin embargo, uno tiene de veras que decidir que la boca de la gente, uno no la puede cerrar. Sencillamente no la puede cerrar, pero sí yo puedo decidir mis reacciones con relación a lo que los demás dicen. Entonces, para mí, lo primero que yo puedo recoger de esta parte, de esta meditación es, mire, siempre van a estar retándonos a nosotros que muestre en quién hemos creído. Pero una cosa sí sé, que el que en él cree nunca será avergonzado. No en el tiempo que la gente ande buscando que muestre uno su poder, sino que sencillamente en el tiempo de Dios, mi Señor se va a glorificar en la vida de nosotros. Entonces, podemos sacar esa primera
lección en la cual yo le puedo decir, no se fije y tampoco ande buscando la aprobación de la gente. Ahora estamos con la tendencia que usted saca una foto. Imagínese, a mí no me gustó esa foto que sacaron ahí. Me sacaron la arruga, así ve. Y queremos que nos den like. Y cuando andamos buscando, ¿verdad?, que todo el mundo apruebe las cosas que ponemos en internet y que eso es vanidad. Eso es vanidad. Y si uno vive bajo esos términos, usted y yo nos vamos a enfermar. Y si viene un fulano por ahí y lo primero que me saca a mí es la arruga, ay, me voy a ir llorando. En lo particular yo procuro sacar mis cosas que ya no están bien como una ventaja. Ayer me preguntaron, ¿y usted el 15 de septiembre de qué se va a disfrazar? De viejo, les dije. No me va a costar. No me va a costar disfrazarme de viejo, ¿verdad que no? Entonces, no hay problema. No hay problema. Entonces, y así, de igual manera, uno tiene que ir viendo que aquellas cosas que están en una situación no favorable, realmente uno las puede ver como una oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y ese es el caso de este papá, fíjese. Este es el caso de su papá. Él tenía un problema muy serio con su hijo, ¿sí? Muy serio con su hijo. Y mire, bien, podemos decir, él se rebuscó, pero de esa situación el Señor hizo una obra extraordinaria. Y es ahí donde vamos a comenzar nuevamente. Vea por favor conmigo en el verso 22. Dice en el verso 22. Dice, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miren, este hombre estaba decidido de buscar una solución para su hijo, cierto. Y andaba buscando, de hecho, fue donde los apóstoles y después se encuentra con el Señor Jesús. Es decir, muchas veces uno queriendo resolver los problemas, uno va por un lado, va por el otro, entonces, y no para. Pero ¿sabe qué? Al fin, para la gloria de Dios, este hombre estuvo enfrente de Cristo Jesús. Estuvo enfrente de Cristo Jesús. Mire, iba todo totoleco. ¿Me entiende esa expresión? Es así como cuando uno va caminando, cuando uno se tropieza así, pa, y sale, ta, 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 ta. Al menos en mi lenguaje ese es un totoleco. Bueno, ya le expliqué de la Real Academia el término totoleco. Él así iba. Vea la expresión, el verso 22, léala detenidamente. Mire lo que dice. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero, aquí hay un pero. Pero, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayuda. Pero, ¿cuántos andamos así? Pero si puedes, Jesús. Pero si puedes, hace algo. Pero si puedes, sáname. Pero si puedes, dame el trabajo. Pero si puedes, ayúdame con mi hijo. ¿Cuántos bichos hoy andan de rebeldes? No levante la mano. O sea, ¿cuántos tenemos problemas muchas veces con la disciplina de nuestros hijos? ¿Cuántos están bajo esa situación? Entonces viene este hombre, ¿Jesús podrá hacer algo por esto? ¿Jesús podrá cambiar a nuestros hijos? Yo sé que sí. Cambió a Pablo, un asesino, y nos ha cambiado a nosotros también. De cada quien sabe su propio testimonio. Pero este hombre, así un tanto totoleco, llegó donde el Señor Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, hazlo por favor. Y muchos de nosotros, nuestras oraciones tienen mucha parte de incredulidad.
a lo cual nosotros necesitamos en determinado momento afirmar precisamente es que nosotros tenemos fe que la mano de Dios obrará a favor de nosotros. Entonces, en ese sentido, pues así se acercó este hombre ante Jesús, con dudas. Y así nos acercamos, e insisto con ello muchas veces nosotros, a pedirle a nuestro Padre Celestial. Algunas veces cuando uno dice, ¿quieren que oremos por usted por sanidad? Tal vez, no se le ve buena cara ese maestro. Pero así. Entonces, ahí es lo primero que nosotros vamos a aprender esta mañana, según la palabra de nuestro Dios. Es cierto, podemos andar un poco patojos, podemos estar deficientes en la fe, pero ¿sabe? Este hombre dijo, si puedes hacer algo, ayúdanos. Entonces viene el Señor Jesús y le afirma su fe. Y se la afirma con una expresión, le dice, para el que cree, todo es posible. Ahora encontramos ahí, imagínense una situación de dualidad. Siga leyendo conmigo después en el verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿sí? Todo le es posible. Ahora bien, mire la respuesta de este hombre. Puede ser la respuesta de nosotros. Él dijo en el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿cómo dijo? Creo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es eso? ¿Cree o es incrédulo? ¿Cree o es incrédulo? Y es bonito esto porque muchas veces hay porciones de la palabra de nuestro Dios que uno las cree y otras que no las cree. Otras cree que no, fueron escritas para alguien más. Pero es ahí donde vamos a comenzar a ver. Esta porción es la clave de la meditación de esta mañana. Entonces, ese verso 24 dice él, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y yo me quedo, para mí, ayuda mi incredulidad. ¿Usted se subió al barco en esa porción de la palabra de nuestro Dios? Podríamos nosotros, yo sí creo, pero ayúdame, no tengo la suficiente fe. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. O sea, no es una expresión en la cual sea algo que nos vamos a horrorizar nosotros, sino que lo importante es enfrentar la condición espiritual en la que uno está. Porque uno puede decir que uno es gran espiritual y que puede decir un montón de cosas, pero en esencia, cuando tenemos un gran problema como el de este padre, nos damos cuenta que al fin y al cabo podemos decir, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo quiero crecer en la fe. Entonces, ¿cómo crecer en la fe? Viene la porción, o la pregunta más bien dicha, definida en este momento, ¿verdad? ¿Cómo crecer en nuestra fe? Bueno, el primer paso es que normalmente tenemos un gran problema enfrente de nosotros. Así como este hombre tenía un muchacho endemoniado, pues muchas veces se nos presentan a nosotros grandes problemas. Serios problemas, llámele como se llame. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema financiero, puede ser un problema como muchachos rebeldes o muchachas rebeldes y que incluso se han criado en el evangelio y después se van y hacen lo que les da la gana y así sucesivamente. Usted y yo podemos tener un problema grandote, ¿sí? Entonces, podemos venir y comenzar, ¿verdad? Hay un gran problema. Y ese problema, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Uno puede ver sus deficiencias y estar llorando por ellas. Yo molesto porque me falta una porción de mi dedo. Tenía como 22 años y una máquina me lo comió. Y a los niños yo normalmente les digo, mira mi dedo hasta dónde entra, les digo. Entonces, me río de que me hace falta una porción de mi dedo. ¿Cómo veo mi deficiencia? ¿Me voy a poner a llorar por ello?
¿Me voy a poner lastimoso por ello? De ninguna manera. Para algo va a servir. Esa es la posición en la cual nosotros tenemos que ver esos grandes problemas. Entonces, quiere decir, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Este hombre tenía un tremendo problema, pero mire lo que debemos de hacer. El problema está, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Él dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo crecemos en la fe? Ya tenemos el problema. Pero más sin embargo, vamos paso a paso para poder dejar como una especie de camino que no es el único. Sí. Pero entonces, vea usted, ¿cómo crece la fe? Algunos nos gustaría que de repente venga alguien, el pastor, y ore por usted, y bueno, que tenga toda la fe del mundo. Sí. Y de repente usted tiene toda la fe del mundo. Que venga un ungido predicador y que ore por todos y que al fin y al cabo todos se van a ir de aquí llenos de fe. No espere tal cosa. Ese es un trato que Dios tiene con cada uno de nosotros y vamos a crecer como nosotros actuemos. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero usted tiene un problema o yo tengo un problema. ¿Cuál es el siguiente paso? Dice en Romanos 10, 17. Búsquelo por favor. Búsquelo por favor. Romanos 10, 17. ¿Sí? 10, 17. Cuando usted ve esa porción de la palabra de nuestro Dios, dice de la manera siguiente. Búsquelo, búsquelo. Romanos 10, 17. ¿Lo tiene? Leámoslo, pero en voz fuerte. ¿Qué dice? Y por el oír. Vaya, ese es el siguiente paso. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De hecho, nosotros tenemos que esta es la palabra de nuestro Dios revelada. Pero el Señor nos puede hablar de diferentes maneras. ¿Sí? El Señor nos puede hablar de diferentes maneras y nos puede dar órdenes de diferentes maneras. Entonces, en efecto, Él lo que busca es que nosotros, en primer lugar, si queremos crecer en la fe, pues entonces usted comience a que esta palabra pueda estar en su cabeza, que usted la pueda tener en su memoria, que usted pueda tener una palabra para que cuando venga la situación, usted tenga la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios, para poder defenderse de la situación en la cual está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que tenía el señor este? Tenía un hijo endemoniado. ¿Y dónde fue? Fue donde el Señor Jesús. Allí terminó él, pidiendo que le aumentara la fe. Entonces vino el Señor Jesús y comienza a hablar, ¿verdad?, acerca de la situación, ¿verdad? Comienza, no es que él no sabía, sino que comienza a sacarle a él. ¿Sí? Comienza a sacarle. Y después sigue el tratamiento. Después de que nosotros hemos leído la palabra de nuestro Dios, después de que nosotros agarramos una porción de la palabra de nuestro Dios y la hacemos nuestra. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. No vamos a ir lejos. Si hay alguien que está enfermo, ¿cuál es la porción de la palabra de nuestro Dios que debe estar continuamente en su mente? Que por las llagas de Cristo Jesús nosotros ya fuimos curados. Ya hay una provisión. Ya hay una provisión. Le duele al extremo, ¿sí? Ya el médico le dijo que ya no tiene remedio. Pero usted sigue diciendo, pero yo sé
que por las llagas de Cristo Jesús yo ya fui curado. Y usted persevera en ello, y usted está allí, y usted se mantiene allí, y usted ora bajo esa situación. Entonces, y le habla a la misma situación, y ahí va caminando en esa situación. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer posteriormente de que nosotros estamos expresando la palabra de nuestro Dios? ¿O ya la tenemos en la cabeza? Quiero que vea el siguiente paso. 2 Corintios en el capítulo 4 y el verso 13. 2 Corintios 4:13. Búsquela. Búsquela. Creo que le va a servir. Creo que le va a servir. 2 Corintios 4:13. Vaya. Dice que, decía ya en Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, decía que, así que, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vaya, ahora bien, yo como que le estoy extendiendo la página. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo... Vaya, ¿qué decía ya? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora viene acá el verso 13 y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a ¿qué? A lo que está escrito. Ah, vaya. Dice así, ve, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vaya, aquí usted da otro pasito. ¿Qué es lo que sucede acá? Que sencillamente yo encuentro la palabra de nuestro Dios, ¿sí? ¿Sí? La palabra que está aquí. Entonces, yo la creo. Yo vengo y la creo. Es que esto es cierto. Y el enemigo le dice, no, no es cierto. Es cierto. Y en esas luchas usted va a estar. Entonces, y luego viene y comienza a confesarlo. Hablar esa palabra. Esa palabra. En este caso podemos decir, mi hijo va a ser libre o ya fue libre. Este padre, de seguro que como él se decía, es que mi hijo va a ser libre. Mi hijo no va a morir en el fuego, no va a morir en el agua. Entonces, y yo voy a hacer lo que me corresponde. Yo voy a ir donde Jesús. Pero como Jesús está en el cielo y ahora intercede por nosotros, y el que está acá es el Espíritu de Dios con nosotros, y entonces, y tenemos la palabra, entonces nosotros tenemos que ir aquí. La palabra que nosotros leemos y creemos, y luego viene y debemos de confesarla. Confesarla, lo que nosotros creemos debemos de confesar. Confesar continuamente. Continuamente. Estarla confesando. Y uno le habla. Si tuviere fe, como un granito de mostaza, le puedes decir a este árbol, muévete de aquí y vete y ponte en el mar. Es decir, es ahí donde uno se planta, en el cual comienza a hablar las cosas que no son como que si fuesen. ¿Cómo ve usted ese templo? Ay, si es que somos pobres, hombre. Saben que yo he creído primero que ustedes con relación al templo. Dios habla, Dios ordena, y Dios le lleva a dar pasos de fe. Entonces, uno tiene que venir, así como este hombre nunca se dio por vencido por su hijo. Él llegó donde Jesús, a pesar de que iba todo totoleco,
con dudas, pero estaba frente a Jesús. Igual que nosotros podemos estar muchas veces un todo totoleco, pero hay que estar a los pies de Jesús. Hay que estar a los pies de Cristo Jesús. Y hay que hacer como la palabra de nuestro Dios. Hay que confesar la palabra de nuestro Dios. Si quiere, leámoslo. Póngase sobre sus pies un momentito para que el aire le fluya por otros lados, porque dice el verso 13, leámoslo fuerte, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué dice? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Siéntese. O sea, ya ve pues, es como una dinámica que va por ahí. Son cosas que uno tiene que aprender y tener el fundamento en el cual, para tener victorias en la vida espiritual, uno tiene que entender y tener proceso y actuar. Actuar. Hermano, no se trata de solo oír y estar sentado, es cosa de actuar. Le pongo un ejemplo. Juan capítulo 9, le voy a contar. Ya siento olor a carne. No sé si es la carne de ustedes, que el Espíritu de Dios la está. O es aquella, ¿cuál de las carnes será? Muy bien. Le voy a contarles. Había un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Iba Jesús y sus discípulos. Eso está en Juan capítulo 9, del verso 1 al verso 7, pero se lo voy a parafrasear. Entonces iban los discípulos y Jesús, y de repente un ciego en el camino. Y como siempre nosotros somos lengua larga. No, son los que conozco por otro lado, pero quizás aquí no. Entonces, le dicen al Señor Jesús: ¿y ese ciego? ¿Quién pecó pues? ¿Sus papás? ¿O quién pues? Entonces vino el Señor Jesús y les dijo: ni los papás pecaron, ni este. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Entonces vino, llamó al ciego, echó una escupida en el piso, hizo lodo, le untó en los ojos y después le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. El hombre no había pedido que le abriera los ojos, pero como ahí era necesario que la gloria de Dios se estableciera, entonces le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Vaya, allí ya es acción. Ya es acción. Usted ve que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Sí, nosotros vemos la palabra de nuestro Dios, la creemos y la confesamos. Pero después, ¿qué sigue? Acción. Acción. Viene la acción. ¿Quién llevó al ciego al estanque Siloé? No dice la palabra de Dios. No dice. Entonces, pero él sí fue a lavarse al estanque de Siloé, y ahí fueron abiertos sus ojos. Entonces quiere decir que después lo que nosotros nos corresponde, cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, entonces para crecer en nuestra fe necesitamos obediencia. Obediencia. Un día predicando allá por Coatepeque, de esas cosas que le salen a uno cuando está predicando, yo le digo: ¿qué fue primero, la fe o la obediencia? Una hermana me dijo: es la fe, pastor. Y bueno,
como que de esas cosas para despertar, ¿verdad? Cuando está haciendo calor. Entonces yo le dije, en el huerto del Edén, ¿qué hubo primero? ¿Fe o obediencia? ¿Qué hubo primero? Obediencia, ¿verdad? Porque sencillamente Jehová de los ejércitos le dijo a Adán y Eva, de ese árbol no vas a comer, ¿verdad que sí le dijo? ¿Qué es lo que andaba buscando? Obediencia, ¿por qué? Porque él se paseaba con ellos en el calor del día, así que no se preocupe por el calorcito. Jehová se paseaba en el calor del día con Adán y Eva, ¿sí? Ahí caminaban, lo veían, platicaban, o sea, no había necesidad de fe para verlo porque estaba con ellos. Y también la fe se va a terminar cuando a Él lo veamos cara a cara. Ya no vamos a necesitar fe. Hoy la fe la necesitamos aquí necesitamos la fe. Entonces, obediencia. Y mire, saltar esa montaña de obediencia. Yo los veo a ustedes y los veo muy obedientes. Los veo muy obedientes. Qué piropo, ¿verdad? Nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer. Le voy a contar algo que me pasó la semana pasada. Porque el Señor trata con uno. En algunas ocasiones lo prueba, ¿verdad? Yo estaba allá por el lado de Opico y veo el Waze para regresar a mi casa. Entonces, por Los Chorros me decía 1:15. Por el lado del volcán, 47 minutos. Y después me acordé que debo de ser espiritual. Le pregunté al Señor, ¿por dónde me voy, Señor? Y de repente siento que me decía, vete por Los Chorros, vete por Los Chorros. Pero 47 minutos con 1:15. Y no se me quitó de acá, vete por Los Chorros. Yo dije, Señor, te pregunté, voy a obedecer. Me vengo por Los Chorros, me tardé 2 horas y media. No sé de qué me libró el Señor en la otra calle. Pero sí sabe qué experimenté. Tuve paz en medio de la tormenta. Me eché las 2 horas y media. Y cuando venía en la trabazón, puse unas predicaciones. Se terminó una, busqué otra, la puse. Cuando llegué a la casa, tranquilo. ¿Me costó? Sí, Señor, me costó. Claro que me costó. Pero obedecí. Entonces quiere decir, mis queridos hermanos, ya voy a ir terminando, gracias a Dios que viene la lluvia. ¿No tienen goteras, bicho? Entonces, para que nuestra fe vaya creciendo y que podamos ver la gloria de Dios, necesitamos obediencia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, sí, pero luego, conforme a lo que nosotros creemos, vamos a confesar. Y luego lo que necesitamos es obedecer a lo que hemos leído, a lo que hemos confesado y hacer como el Señor nos va guiando. Entonces, después de todo ese proceso, podemos ver, y si quieren regresemos donde comenzamos, allí en Marcos, en el capítulo 9, Marcos 9, veamos los últimos versículos, qué es lo que pasó.
Marcos 9. Ahí vino una palabra del Señor. ¿A quién le ordenó? Le ordenó al espíritu que estaba dentro del muchacho. Mire, viene y le dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Saquemos de ahí, inmediatamente es una palabra que de los labios del Señor Jesús salieron. Esas son palabras de autoridad, las cuales nosotros necesitamos tenerlas en nuestra boca, necesitamos hablarlas, necesitamos venir y proclamar la palabra de nuestro Dios. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, dice, entonces, el verso 26 dice, entonces el espíritu clamando, sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Cómo quedó el muchacho? Libre. Libre. Para el que cree, todo le es posible. Ahora, mis queridos hermanos, yo voy concluyendo con esto y le voy diciendo, hermano, el crecer en la fe es una decisión de cada uno de nosotros. Los problemas los tenemos de sobra, pero es una decisión de cada uno de nosotros aplicar los procesos que el Espíritu de Dios nos va poniendo para que al final nuestra fe, mis queridos hermanos, va a crecer. Debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, hermanos, crecer en nuestra fe. Y por eso vienen las dificultades. Por eso vienen los problemas. Porque el Señor permite esos problemas para que nosotros crezcamos. Y es lo que no nos gusta muchas veces. Nos gusta vivir quieta y reposadamente, ¿verdad? Quieta y reposadamente. Pero hay un tiempo en que el Señor nos dice, vas a caminar en el desierto. Sí, vas a caminar en el desierto. Y ahí vas a necesitar la fe para que haya agua, para que haya comida, para que tu calzado no se gaste, para que tu ropa no se gaste. Te voy a cruzar por el desierto. Ese es el camino para llegar a la tierra prometida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos por toda